Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El proceso de demanda que se lleva a cabo durante meses entre el famoso artista Özkan Deniz y su hermano Erkan Deniz, y la crisis doméstica finalmente han hecho hablar al nombre más tranquilo de la familia. La madre Kadriye Deniz, incapaz de permanecer indiferente a los acontecimientos por más tiempo, se conectó a un programa de televisión e hizo declaraciones sorprendentes. Las palabras de Kadriye Deniz, quien se rebeló contra la creciente división dentro de la familia, causaron amplias repercusiones tanto en las redes sociales como en la agenda de los tabloides. Kadriye Deniz expresó sus sentimientos de manera tan clara y dura frente a las cámaras por primera vez. Incapaz de contener las lágrimas, Deniz comenzó su discurso enfatizando lo feliz que alguna vez había sido su familia. Sin embargo, después de los acontecimientos, afirmó que esta tranquilidad fue reemplazada por el resentimiento y la lucha. Kadriye Deniz, quien dirigió duras palabras especialmente a la esposa de Özkan Deniz, Samar Dadgar, en sus declaraciones, dijo: «Éramos una familia feliz. El siniestro Samar llena Özkan. Te he referido a Alá», reveló su reacción con expresiones. La madre Deniz, que desea que sus dos hijos se reúnan, hizo un llamado recordando el amor que se ha acumulado a lo largo de los años. «Ruego al Señor que mis dos hijos puedan reunirse. Erkan extrañaba mucho a Özkan. Cada vez que él habla de ella llora», dijo, explicando que el conflicto se convirtió no solo en una lucha fraternal, sino también en un profundo dolor. Kadriye Deniz, especialmente Erkan Deniz, también lo llamó y lo invitó a calmarse: «Erkan, contrólate. Quiero que mis dos hijos se reconcilien. Si es necesario, iré al presidente», dijo, revelando la desesperación que estaba experimentando. Sin embargo, la parte más destacable de sus declaraciones fue su discurso sobre las tres villas en el centro del debate patrimonial. «Que los dos hermanos hagan las paces ahora o quemaré esas villas», dijo Kadriye Deniz, descansando. «No seas víctima de las tres villas. Se está desbordando ahora, ya es suficiente». Con sus palabras, dio un mensaje claro tanto a sus hijos como al público. Kadriye Deniz, quien expresó que esta crisis financiera entre la familia no es solo espiritual, sino que también avanza hacia una decadencia financiera, instó a sus dos hijos a asumir la responsabilidad de la deuda. «Paguen las deudas juntos. Pagado no pagaste tú, tu hermano no pagó. Esa deuda bancaria ha aumentado de 40 millones de TL a 85 millones. Te quitarán la salud», dijo, expresando su lamento no solo como madre, sino como una mujer que ha luchado por el éxito de sus hijos durante años. La emotiva salida de Kadriye Deniz causó una gran conmoción no solo para su familia, sino también para el público. La vida privada de Özkan Deniz, una de las figuras más conocidas de Turquía, había encontrado previamente un amplio espacio en la agenda de los tabloides. Sin embargo, esta vez el tema reveló la cara más severa de los conflictos internos. La rebelión de la madre Kadriye Deniz, mezclada con ira, era en realidad como la expresión del lamento de una madre que se había estado acumulando silenciosamente durante años. Las declaraciones de Kadriye Deniz, conectadas a un programa de televisión por teléfono y hablando en vivo al aire, provocaron momentos emotivos en el estudio. La presentadora del programa no pudo contener las lágrimas y apoyó las palabras de Kadriye Hanım diciendo: «Es imposible ser indiferente a un discurso tan sincero de una madre». El énfasis más destacado de Kadriye Deniz fue que había habido una decapitación entre los hermanos que iba mucho más allá del caso. «Esta no es una pelea fraternal. Esta angustia, esta separación, esta familia se está desmoronando, no puedo soportarlo», pintó un cuadro desgarrador con las palabras. Kadriye Hanım, quien ha declarado repetidamente que está apegada a sus dos hijos con el mismo amor, dijo que no está tomando partido, que su único deseo es volver a ver a sus hijos en una mesa. Las críticas dirigidas contra Samar Dadgar han puesto aún más en la agenda la dinámica detrás de escena de esta crisis. Las palabras de Kadriye Deniz sobre la esposa de su hijo, la siniestra Samar está trayendo a Özkan para llenar, también revelaron que este matrimonio no fue aprobado dentro de la familia y causó una gran tensión. Si bien aún no ha habido declaraciones de Samar Dadgar, parece inevitable que estas declaraciones creen una nueva tensión en la familia. Además,
las obligaciones financieras que sacuden a la familia también están en el centro de la discusión. Según la afirmación de Kadriye Deniz, las deudas bancarias, que son responsabilidad conjunta de los dos hermanos, han alcanzado exponencialmente los 85 millones de TL a lo largo de los años. Actualmente no está claro cómo se formó esta deuda y quién asumió cuánta responsabilidad. Sin embargo, Kadriye apeló tanto a Özkan como a Erkan sobre este tema y dijo: esta deuda nos está doblando el cuello a todos nosotros. Los números crecen mientras luchas. Quien tenga derecho a tomarlo, pero tampoco se consuman unos a otros, resumió la situación con sus palabras. Los ojos del público ahora están puestos en Özkan Deniz. Es una cuestión de curiosidad cómo responderá su madre a esta dura salida en la televisión en vivo. Özkan Deniz había preferido previamente guardar silencio sobre el proceso de litigio y solo había progresado en el proceso por medios legales. Sin embargo, el hecho de que su madre salido del armario tan abiertamente frente al público puede obligarlo a hacer una declaración. Por otro lado, según la información recibida del círculo cercano de Erkan Deniz, él también añora a su hermano, pero tiene miedo de dar un paso debido al resentimiento y los problemas financieros entre ellos. Esta salida de la madre Kadriye Deniz puede ser la última esperanza para derretir el hielo. Mientras se llevan a cabo todos estos desarrollos, las redes sociales también se dividen en dos. Si bien algunos apoyan la salida de Kadriye de que los dos hermanos hagan las paces ahora o quemaré esas villas, algunos argumentan que no es correcto trasladar esos problemas familiares a las pantallas. Pero hay un hecho que es obvio: esta pelea es la historia de una fractura no solo de dos hermanos, sino también de una madre que ha criado a esos hijos durante muchos años. Después de estas impresionantes declaraciones de Kadriye Deniz, ahora toda Turquía se hace la misma pregunta: ¿se reunirá la familia o este incendio crecerá aún más y llegará a un punto sin retorno? Las palabras de Kadriye entre lágrimas lo resumen todo: quiero ver a mis hijos uno al lado del otro una vez más antes de morir. Este es mi último deseo. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.